20 horas, 1 minuto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Esto es Príncipes del Manicomio, por streaming hoy, por SATPE TV y por Mental Web Radio. Bienvenidos a la tercera temporada. Del portal ethic.es, de ahora, del 22 de febrero del corriente año, un día después de mi cumpleaños, de Jesús López Peláez Casellas, de Beatriz Valverde Jiménez, cómo la literatura nos ayuda frente a la posverdad. Es decir, pese a que no exista una solución mágica que nos haga inmunes a los ataques a la razón y a la ética que se repiten a lo largo de la historia, las herramientas críticas que proporciona la literatura permiten disminuir el peligro de caer en el engaño. En 1992, el autor norteamericano de origen serbio Steve Tesic empleó por primera vez el concepto de posverdad. Lo hizo en su ensayo Un gobierno de mentiras. En ocasión del escándalo Irán-Contra que tuvo lugar durante la administración del presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos. Ya en ese histórico texto, y refiriéndose a la elaboración por parte del gobierno de Reagan de verdades alternativas, afirmó: nos alejamos de la verdad acobardados. Buscamos al gobierno para que nos proteja de la verdad. Desgraciadamente, este fenómeno se ha ido extendiendo por todo el mundo. Posverdad es un término incorporado incluso al diccionario de la Real Academia Española. Y también los diccionarios de Oxford, por ejemplo, eligieron este término como la palabra del año, nada más y nada menos, en el 2016. Sin embargo, de acuerdo con el Centro para el Estudio de los Medios, la Comunicación y el Poder del Colegio de Reyes de Londres, la producción de fake news no es un fenómeno reciente. Claro está. De hecho, se remonta a siglos en la historia. Mucho antes, por supuesto, de 1992, de que Tesic se refiriera en su ensayo a los bulos, la posverdad y la desinformación. En 1588 se produjo en Inglaterra y Gales un intento relativamente exitoso de intoxicación, nada más y nada menos de la opinión pública o de la opinión pública, un intento relativamente exitoso de intoxicación de la opinión pública. Bien digo. La conocida como la controversia Marprelate. Entonces, la guerra era de panfletos. Esta disputa dialéctica a través de panfletos publicados anónimamente y que se inserta en el ambiente de enfrentamientos doctrinales, religiosos, frecuentes en la Europa de la época. Es decir, los autores acusaban a la iglesia anglicana de ser todavía demasiado papista, tildándola nada más y nada menos que de diabólica y corrupta. Y ha pasado la historia por constituir un ejemplo muy temprano del uso de la producción de fake news como forma de intoxicar con información, cuanto menos equívoca, a la opinión pública. ¿Les suena? Pocos años después de esta disputa, surgió también en Inglaterra la llamada Guerra de los Panfletos, que supuso la consolidación de esta técnica de persuasión basada en textos las más de las veces no contrastados,
pero además adictivos y en su mayoría equívocos, cuando por supuesto no directamente falsos. Pienso en cuánto nos hemos acostumbrado a convivir con esto y a la vez pienso en la efectividad que aún tienen, considerando que se siguen utilizando como técnica de persuasión y no solo de conocimiento de un sujeto, por caso expuesto políticamente o una circunstancia. Como ahora, estos primitivos bulos se basaban en proporcionar al público lo que se sabía que esperaba, aquello que le tranquilizaba y que se acomodaba mejor a su estado de ánimo y de pensamiento. ¿Les suena? Los que vivimos aquí en la República Argentina, ayer que tuvimos un día electoral casi celebrando y ejerciendo la democracia por elecciones de medio término. Hasta ayer, muchos medios de comunicación masivos, tanto televisivos como radiales, como de redes sociales, todas, hacían que nuestra agenda diaria, nuestra agenda individual, nuestra percepción subjetiva, nuestra vida se rija en torno al hecho eleccionario en sí. Tan necesario para la convivencia de la democracia en términos valorativos y de organización política y social, pero que como mínimo me hacía cuestionarme si los estándares de vida y las decisiones que uno toma en la cotidianidad debían regirse solamente por un acto eleccionario. Piensen que hay personas que en base a eso deciden una inversión, un acto conservador, un viaje e incluso una forma de organización familiar, además de laboral. Todo esto pensaba si tenía sentido y por eso es que quería compartir este artículo con ustedes. Como ahora, estos primitivos bulos se basaban en proporcionar al público lo que se sabía que esperaba, aquello que le tranquilizaba y que se acomodaba mejor a su estado de ánimo y de pensamiento. Y curiosamente, durante los años de esas disputas, en las que la verdad era sacrificada en aras de la persuasión, sí, igual que ahora, en donde esas disputas en las que la verdad era sacrificada en aras de la persuasión. El filósofo italiano Giordano Bruno, en muchas de sus obras, en 1585, introdujo la expresión bien conocida en español: si no es verdad, cuéntalo del modo que lo parezca. La pregunta, en consecuencia, es, dado que somos bombardeados en el siglo XXI como en el XVI por múltiples campañas de intoxicación informativa, y este me parece un término clave, intoxicación informativa, y por eso es que tratamos estos temas en un espacio de salud mental, porque el concepto es intoxicación por caso informativa. Entonces, ¿podemos hacer algo? O más desesperado todavía, ¿hay salvación? ¿Existe antídoto para librarnos de lo que el artículo y yo coincido plenamente definimos como lacra, de fenómeno de si no es verdad, cuéntalo del modo en que parezca verdad? Los chistes, la forma de interacción familiar, la tensión de un domingo, la tensión de los días anteriores, el humor de la semana que comienza,
aquí en nuestro país como en el mundo occidental sobre todo, dependen de un epifenómeno social que probablemente no revista la magnitud que se nos impone. A veces hasta para que elijamos de qué forma vivir. Entonces, ante esto, la respuesta breve y descorazonadora es que no hay solución mágica. No hay bálsamo de Fierabras que nos permita permanecer inmunes a estos ataques a la razón o a lo que nosotros denominamos razón en este momento, y mucho menos a la ética que podamos sostener en estos tiempos. Esta es la mala noticia. Si hay una mala noticia, hay una buena, sí. La buena es que sí existen soluciones, aunque sean parciales, que si al menos no eliminan por completo el peligro, lo disminuyen mucho. Y en algunos casos, si se pudiera uno abstraer totalmente y si lograra el ejercicio constante al respecto, a veces hasta disminuir completamente el daño provocado por esta intoxicación informativa en términos políticos en este caso. Entre los recursos se implica aprender, por ejemplo, a leer nada más y nada menos que con la ficción. Aquellos que tienen un ejercicio cognitivo cotidiano con la literatura y con la ciencia ficción, probablemente tengan menos dificultades para abstraerse de estos epifenómenos tan nocivos. La comprensión discursiva y conocimiento del mundo que proporciona la literatura, por ejemplo, constituye un primer antídoto, nada más y nada menos, que contra los totalitarismos. ¿No les pasaba ayer, mientras veían los distintos canales de noticias, que parecía un lenguaje, incluso un discurso unívoco? No importa para qué lado. El problema no es, como algunos apocalípticos pretenden, Internet, es decir, lo que nos llega por la red o la globalización. Hay numerosas fuentes fiables en Internet. Es fácil de entender que si las personas que nos informan tienen nombre y cara y trabajan y colaboran con alguna institución fiable de educación, investigación y cultura, las posibilidades de estar accediendo a la información veraz son muy altas. Y si no, piensen en lo que pasó con las vacunas en nuestro país y en el mundo. Todavía hay personas que se resisten a vacunarse, esperando la famosa fase 3, desconociendo todo argumento científico que trasciende largamente a ese tipo de argumentos científicos, por cierto, pero con numerosas actualizaciones. Y si no tenemos esa pista casi definitiva, es decir, esto de que si supiéramos el nombre y la cara, o para quienes trabajan, o para quienes colaboran estas personas o estas instituciones, que nos lo presenten por lo menos en términos fiables, incluso a qué intereses responden, para lograr un poquito mayor de fiabilidad, ni siquiera de veracidad. Uno no pretende llamar a algo verdad o a una circunstancia verdad, porque probablemente la verdad absoluta no exista. De hecho, yo creo que la verdad absoluta no existe para nada, como muchos de ustedes. Pero si no tenemos esa pista casi definitiva, ¿cómo aprender a leer? De modo en que podamos penetrar las auténticas intenciones de la información que nos llega, porque el otro fenómeno es no solo lo que nos llega desde afuera, sino nuestros propios impulsos, tendencias y voliciones, la voluntad que hace que eso que escuchamos sea más agradable
y por lo tanto más favorable y nos genera esa tranquilidad, por supuesto artificial, esa tranquilidad que genera aquello que no nos cuestiona a nosotros mismos, esa tranquilidad que no nos hace pensarnos, que no nos hace pensar y pensarnos. Aquel fenómeno de tranquilidad artificial probablemente tan nocivo como la intoxicación informativa que pudiéramos recibir. En este sentido, conviene enfatizar que la proliferación de desinformación no es sino una manifestación más bien, si bien central, por supuesto, de la progresiva destrucción del componente ético de la comunidad. Ya no importa el bien común, importa la imposición de una idea específica que orade definitivamente los sistemas laborales, sociales, económicos, políticos, es decir, una imposición en la forma en que vamos a vivir. Con eso se orada la ética de la comunidad. A remediar esto y a aprender a leer puede, por ejemplo, contribuir definitivamente o decisivamente la escritura de ficción como propuesta. Con respecto a la comprensión discursiva y el conocimiento del mundo, la capacidad de comprensión discursiva y de conocimiento del mundo propiamente dicho que nos proporciona la lectura, por ejemplo, la de la obra de Graham Greene o Miguel de Cervantes o la de Olga Tokarczuk o Bob Dylan, constituyen un primer antídoto contra totalitarismos, discursos monológicos y consensos impuestos por sistemas en general opresivos y, por qué no, para nuestra propia ética, injustos. Sabemos que Horacio, en su Ars Poética, definió el propósito de la literatura como el de enseñar y deleitar, y que el poeta inglés Sir Philip Sidney añadió a esa función un componente ético: mover a los lectores, bien digo, hacia la virtud, lo que Sidney consideraba la nobleza de la poesía, algo que es incompatible con el engaño o la información falsa. En la actualidad, el experto en literatura comparada, chino Nie Serhao, a través de su crítica literaria ética, afirma en una entrevista que leer literatura permite a los seres humanos cosechar una forma de ilustración moral. Sí, escucharon bien. Leer literatura permite a los seres humanos cosechar una forma de ilustración moral, ayudándoles así a realizar mejores elecciones éticas. La literatura, añade Senlahau en forma categórica, es básicamente una guía para la formación moral de la humanidad. Con respecto a las posibles éticas de la literatura, en definitiva estamos enfatizando la capacidad de la misma para cambiar la sociedad en la que se inserta. Y este cambio se realiza a través del efecto de los textos literarios y en la forma en que estos puedan tener en cada uno de los miembros de las sociedades y de las estrategias que ayudan a desarrollar, de tal manera o de tal potencia en que ninguna otra actividad lo permite en términos de diversidad. Y a esta potenciación de las posibilidades éticas del texto literario deben contribuir de forma inevitable para que resulte efectiva y no se convierta en otra forma más de manipulación de las tantas que tenemos dando vueltas entre nosotros, el crítico literario. Y casi con más relevancia, ¿por qué no? De nuevo, el profesor de literatura. Su tarea es fundamental, contribuyendo a expandir los horizontes mentales de los lectores y estudiantes,
señalando la posibilidad de generar una diversidad de significados en cada mensaje, enseñando a reflexionar sobre la postura del otro y sobre la nuestra, negándose a considerar las soluciones más sencillas por cómodas que resulten y, sobre todo, mostrando cómo se pueden y probablemente se deban desmenuzar los mensajes aparentemente más inocentes e inocuos, a pesar de su aparente y engañosa simplicidad. La lectura literaria nos ayudará a descubrir la mentira, fomentando la crítica, separando el trigo de la paja, como dice el artículo. Es decir, en suma, como ya dejó escrito Antonio Machado, aprendiendo a distinguir las voces de los ecos. Bienvenidos a Príncipes del Manicomio.